Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es lunes 2 de abril y estamos regresando de nuestros 2 días de vacaciones aquí en Primer Movimiento. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola, buenos días. Aquí seguimos. Y estábamos discutiendo fuera del aire en dónde vive su político de la preferencia. No les podemos decir en dónde viven porque no sabemos. Sí sabemos, ¿no? Algunos, a ver de cuáles. Margarita, Zavala, sí supimos. Y luego López Obrador siempre ha dicho que vive en Copilco. Pero, a ver... O sea, que yo lo haya seguido hasta su casa y lo haya visto meterse por la puerta, ¿no? Justo, es que estábamos hablando de todos estos temas que se han discutido en Verificado 2018, que a mí en lo personal me ha divertido mucho ver todas las noticias falsas que se han compartido en diferentes espacios de las redes sociales. Una casa que decían, bueno, esta supermansión en Estados Unidos es de López Obrador, y ese mismo tuit aparece con, esta es la lujosa casa en Estados Unidos de José Antonio Meade. Entonces, y los dos viven en esa casa porque son roomies, ¿no? Al parecer. Imagínate nada más eso. Las locas, esas ya serían las triples locas aventuras de Andrés Manuel López Obrador. Es el peor reality show del universo. Y Ricardo Anaya quiere salir, pero no lo invitaron. Ay, pobre. No, bueno, hay mucho que seguir discutiendo, muchos temas importantes que discutir, pero antes de ello saludamos a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM que nos observan a través del canal 120 o del 20.1 de TV Abierta. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas muy plurales y por supuesto que causan controversia, así que si quieren seguirnos y si quieren hacer comunidad con nosotros, estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vámonos a nuestra nota nacional y seguimos con ustedes. Perdón, internacional. Primer movimiento. Nota internacional. Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica que se celebraron ayer. De acuerdo con datos provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, con el 90.62% de las juntas receptoras de votos, el aspirante del oficialismo triunfó con el 60.66% de los sufragios. 60.66, es altísimo. Su adversario, el predicador evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, obtuvo 39.33% de los votos. El abstencionismo fue el 33.09%. Eso es un dato altísimo. Mientras que en la primera vuelta fue de 34.3%. De confirmarse los resultados, Carlos Alvarado deberá asumir el cargo el próximo 8 de mayo. Hagamos un análisis del proceso electoral, sus resultados y los escenarios que se presentan para el país y para la región caribeña. Para ello nos va a acompañar esta mañana el doctor Rodrigo Páez. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctor Rodrigo Páez, buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en Radio UNAM. El gusto es todo nuestro y más para hablar de lo que pasó en Costa Rica este fin de semana. ¿Podemos escuchar un breve resumen? Sí, fue una noche llena de sorpresas en un proceso electoral que fue también en muchos sentidos inédito. Hasta hace muy pocos días, la última encuesta de la Universidad de Costa Rica daba por vencedor a Fabricio Alvarado, el pastor evangélico, por 43% sobre 42% de el candidato oficialista. Y sin embargo, el triunfo de Carlos Alvarado, fue un triunfo contundente con 60.8% de los votos. Entonces esto pues cambió, quiere decir que el 15% de indecisos que daba esa encuesta pues se inclinaron en su mayoría por el candidato del gobierno. Esto es muy importante porque es mucho mérito de este candidato tan joven, de 38 años, periodista, que empezó prácticamente
casi desde cero, ¿no? Porque se enfrentó de inicio a un gran escándalo dentro del gobierno, el famoso cementazo, un escándalo por corrupción, por una importación de cemento chino, en donde hubo algunos miembros del gobierno implicados. De manera que él tuvo que remontar toda esa corriente, y luego por otra característica de este proceso que no había tenido, digamos, Costa Rica en su historia moderna, la centralidad de los temas religiosos dentro de este proceso, ¿no? Esto nunca se había tenido una división tan profunda del país, división de las familias, división de los partidos, división de los centros de trabajo, de los institutos políticos. La última vez que el país había estado tan dividido, así prácticamente en dos, fue cuando se hizo el plebiscito sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a principios de este siglo. Ahora sí, prácticamente había dos bandos y la verdad es que felizmente la sangre no llegó al río, pero en algunos momentos hubo momentos de gran tensión dentro del país. Pues este es, digamos, el marco en donde se da este proceso. Es interesante señalar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque, repito, la tradición de Costa Rica es una tradición que generalmente se había movido dentro de la clase política en parámetros más bien liberales. Se había aceptado, digamos, una ciudadanía que aceptaba un repertorio de prácticas y discursos electorales generalmente donde cabía la izquierda, cabía la derecha, cabía diferentes posturas frente a otros fenómenos como lo religioso, pero generalmente no había una mayoría que determinara las cosas, ¿no? Y ahora se presentaba el peligro, ¿no?, de que esta oleada conservadora, que es internacional, porque en América Latina tenemos que esto pasó con los acuerdos de paz en Colombia, pasó con la bancada de los diputados en Brasil, muchos pastores que defenestraron a Dilma Rousseff, y en fin, ahorita en Venezuela tenemos también un pastor que se presenta como candidato presidencial a las elecciones del mes entrante. Es decir, esta oleada amenazó en ciertos momentos como con destruir muchos de los elementos de una Costa Rica que se creía que era de otra manera, ¿no? Entonces, por ciertos momentos como que aparecieron cosas, eso lo dijo el candidato ganador. Costa Rica se vio en un espejo en el que no se había visto reflejada desde mucho tiempo atrás. Aparecieron rasgos muy claros de homofobia, de machismo, de xenofobia, de racismo, y pues quedaban como un contraste con lo que ha sido la imagen del país generalmente aceptada en el mundo. Pero bueno, ahora en los discursos de aceptación de la derrota del candidato Fabricio Alvarado, y en el discurso también digamos, del triunfo del candidato ganador, todos los mensajes fueron de unidad, de propuestas, de digamos, de reconstruir una unidad perdida en las familias, en los amigos, en los centros de trabajo, en los centros políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que ha quedado todo este encono, todo este rencor se dejó un poco de lado. Vamos a ver, esperemos que esto se defina en algo mucho más constructivo. Este es un poco el balance que hago, ¿no? Ahora habría que entrar a otro tipo de detalles, pero no sé ustedes si quisieran preguntar algunas cosas o plantear algunos puntos de vista. Sí, lo que sucede es que Costa Rica ha sido en Centroamérica uno de los espacios de paz
que ha permitido plantear problemas que ha sido muy difícil plantear en El Salvador o en Nicaragua o en Honduras o en Guatemala, que es el tema de los derechos humanos, el tema de los matrimonios igualitarios, aunque el tema de la campaña fue el tema del desempleo, fue el tema de la situación económica, el tema de la corrupción, quedaron en vilo pues problemas que tienen que ver con la seguridad, que representa también uno de los tal vez el tercer problema en términos políticos y sociales en Costa Rica, que representa esta victoria, digamos, en un crecimiento de temas evangélicos donde la amenaza es el infierno, cuando el otro la amenaza es la muerte, digamos. Claro, sí, la campaña, como acabo yo de decir, se polarizó sobre el debate sobre los derechos de los homosexuales, ¿no? Dentro del campo del Fabricio Alvarado, esto, digamos, planteado contra todo, ¿no? Contra el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la fecundación in vitro, incluso la aplicación de las guías sexuales que ha elaborado el Ministerio de Educación Pública para sobre todo tratando de evitar los embarazos de adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto parecía que iba a ser, de hecho fue el centro de la campaña, y eso puso a... Hay una metáfora que usó ahora el expresidente José María Figueres, que es interesante. Dice que los partidos tradicionales es como si los hubieran metido en una licuadora. Y, es decir, se perdieron su esencia, perdieron sus características, y la gente pasó en este proceso a tratar temas que no eran los temas centrales, como los que usted mencionó anteriormente, ¿no? Sobre todo el tema de la desigualdad, que aunque Costa Rica tiene niveles un poco mejores que sus vecinos centroamericanos en algunas cuestiones sociales, hay un núcleo muy resistente de desigualdad en el país, más de un 20%, que no deja que no sale nunca de ahí, ¿no? Uh-huh. Y el fenómeno también del narcotráfico, que el narcotráfico antes se consideraba nada más como que Costa Rica era un lugar de paso de la droga de Colombia hacia México, y pues ahora no, ahora se está subiendo muchísimo el porcentaje de muertos, de asesinados, de secuestrados, ¿no? Sobre 100,000 habitantes, que es como se mide estas cosas, muy, muy elevado y cada vez más alto. Pero estos no fueron temas de campaña. Esto como que no era lo que centraba por más que los candidatos y por más que algunas personas trataban de que se centrara realmente el debate electoral en los temas verdaderos, no en los temas verdaderamente sustantivos. ¿Y cómo vamos a mover la conversación, doctor Rodrigo Páez, hacia esos otros temas? Porque hasta este momento, hasta el día de hoy, el 60% de los que votaron pues están justamente en este asunto de la diversidad, y el 40% están en el asunto de la homofobia. Así de sencillo lo ponen algunos medios de comunicación. Dicen, bueno, ¿en qué momento vamos a poder superar estos temas, si es que se puede? Porque los temas que ya se pusieron sobre la mesa en esa elección no se van a quitar tan fácil. ¿En qué momento vamos a hablar de seguridad y de las otras propuestas que tendrían ya que estar ahí? Bueno, yo creo que la realidad va a obligar a que se dé este viraje. En el discurso de aceptación de la derrota del candidato Fabricio Alvarado, dijo una cosa muy clara y un poco perturbadora, ¿no? Dijo, nuestro mensaje tocó las fibras más profundas de este país. Y luego dijo, no ganamos las elecciones, pero nuestro mensaje sí ganó las elecciones. Es decir, que después ya fue, digamos, felicitó al candidato ganador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, él sí va a haber esto es una cuestión permanente, puesto que en Costa Rica hay cada vez más grupos y cada vez más iglesias, y cada vez estos temas son, el país se ha inclinado hacia su sector más conservador, eso es un hecho, y
y otros temas pero hay otros temas que son muy inquietantes y que hay que resolver en lo inmediato, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un plan de gobierno que se enfrente al déficit fiscal. Uh-huh. Hay que elevar los impuestos, no hay de otra. Y eso no lo quieren hacer ninguno de los candidatos propuso medidas así muy claras sobre cómo iba a enfrentar esto, ¿no? Además el gobierno ahorita que llega pues Carlos Alvarado y su partido de Acción Ciudadana están en minoría en el Congreso. En el Congreso tienen mayoría, pueden formar mayoría dos fuerzas que les son adversas, como son las de Fabricio Alvarado y las del Partido de Liberación Nacional. Partido de Liberación Nacional, un partido socialdemócrata que en esta campaña se inclinó totalmente en contra de lo que había sido sus orígenes socialdemócratas, ¿no? Pero entre los dos tienen una mayoría de 31 diputados sobre 57 que pueden decir, tiene que haber una negociación muy clara sobre este tipo de temas. Y por supuesto el que usted mencionó, que es muy importante, el tema de la seguridad nacional, que es muy importante en sí, y también porque Costa Rica es un país que vive del turismo, y llegando tantos turistas y habiendo a veces este clima de inseguridad, hay un peligro de que la industria turística también se afecte, ¿no? Entonces sí, esos temas van a tener que salir. Una vez que yo creo que se calmen las aguas un poco, se va a enfrentar, pues, digamos, va a aparecer el país real al que hay que solucionarle sus problemas, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que ha sido un resultado muy esperanzador, porque la persona de Alvarado, de Carlos, su juventud, su entusiasmo, la forma en que manejó durante toda la campaña, una manera muy calmada, muy atenta, muy respetuosa de todas las diferencias, da cierta seguridad de que las cosas pueden ser abordadas de otra manera, ¿no? Claro. Hay un dato que es interesante. Es primera vez que en Costa Rica llega a la vicepresidencia una mujer afrodescendiente, la diputada Epsi Campbell. En Costa Rica no había habido nunca al nivel más alto, digamos, una persona de afrodescendiente, y eso es una persona además muy comprometida con las causas sociales, y esto también le va a dar un gran apoyo al gobierno central. Entonces, pues así están un poco las cosas, ¿no? En una América Latina que está muy convulsionada por todas partes. Sí, sin duda. Y en donde Costa Rica siempre ha jugado, bueno, últimamente, como parte del Grupo de Lima y todo, pues como siempre al lado de las secundando las políticas norteamericanas y las políticas de la OEA, que ahora bajo la égida de Almagro, pues son unas políticas que se están inclinando prácticamente solo contra Venezuela. Uh-huh. Entonces, posiblemente haya algún giro incluso en política exterior, un giro moderado, como tiene que ser todo allá, porque no da para más, hacia un giro más hacia el centro. Eso también podemos esperarlo. Vamos a ver cómo viene el gabinete también. Claro, eso habrá que verlo, y habrá que ver también, no sé cómo se esté viviendo ni qué tanto se sepa de esto, doctor Rodrigo Páez, pero en estos casos se vive una especie de cruda, digamos, como de resaca, pensando en lo que todo aquello que sale en una campaña, ¿no? Esto que decía hace un momento de Costa Rica se está viendo en un espejo en el que no se había visto, en un espejo homofóbico, intolerante, en contra de una agenda liberal, etcétera. Sí. Pues sí, uno piensa, bueno, ¿y cómo despierta hoy Costa Rica sabiendo la cantidad de inquina, de intolerancia que guarda? Mire, yo me extrañó
que el presidente, digamos, presidente electo haya ganado con este porcentaje. Yo no me esperaba, ¿no? Porque las cifras eran de 42% que iba a tener según la última encuesta, y 43% el pastor Fabricio Alvarado, ¿no? Entonces, cuando dieron y la rapidez con que el Tribunal Supremo de Elecciones salió a las 8:05 de la noche, las casillas se iban cerradas a las 6, a las 8:05 salió a dar el resultado del 90% de las casillas, ¿no? Es decir, y con estos porcentajes que prácticamente no se movió luego de 60-39, ¿no? Porque yo creo que no llegó ni a 40 el segundo lugar, ¿no? Entonces fue un triunfo contundente. Esto yo creo que va a ayudar hay un clarísimo mandato de la gente, de los votantes, por una agenda que no es la del integrismo religioso. Sí, usted antes dijo una palabra muy importante, sí va a haber una cruda que va a durar seguramente un tiempo. Ya la toma de posesión es muy cerca, es el 8 de mayo, pero ya después las cosas empiezan a tomar sus causas más normales. Quedan pendientes los temas en los discursos finales de anoche. Ya estos temas ni siquiera se tocaron. Ya no se tocaron cuestiones de casi ni indirectamente, ¿no? Seguramente que los candidatos, el ganador y el perdedor, dijeron tenemos que apostar por la paz social. Se insistió mucho en que se reconciliara a la gente, en que se hablaran los que se habían hecho enemigos en el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí fue una cosa que llegó incluso a dividir familias, es una cuestión muy muy intensa que se ha vivido sobre todo a partir de un evento que fue inoportuno por el momento en que se produjo, ¿no? La declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a los estados garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, ¿no? Incluido el matrimonio para parejas del mismo sexo, vino a principios de enero y fue realmente un disparador de miles de cosas, ¿no? Es decir, el candidato que perdió ayer en un mes se vio prácticamente catapultado al primer lugar en la primera vuelta de las elecciones. Ahora que hay una parte interesante, doctor Rodrigo Páez, que nos llama mucho la atención, y es cómo se viven estas elecciones desde dentro de Costa Rica, pero cómo las vivimos todos desde otras latitudes, pensando en todos los mexicanos que observábamos este proceso electoral y decíamos, venga Costa Rica, tú no tienes por qué caer en los mismos juegos que ya caímos todos los demás, ¿no? Se vio un proceso muy similar en Estados Unidos, por supuesto, con la llegada de Donald Trump, por supuesto que con Jimmy Morales todos dijeron, oye, pero es que, a ver, espérame, ¿qué pasó? Si ya tenías la buena, ¿por qué vas y votas por Jimmy Morales? Aquí en este proceso, Alvarado versus Alvarado, creo que muchos decíamos, bueno, pues que vaya por Carlos, o no sabemos, que se decida de una manera democrática, pero por favor no dejemos estos discursos de odio crecer en todo el mundo. Y de pronto, pues queda Carlos Alvarado y creo que nos deja a todos los países una lección muy interesante de cómo hacer procesos políticos. ¿Qué nos deja, por ejemplo, a nosotros los mexicanos que estamos a punto de enfrentar una elección tan importante? Pues yo desearía, porque en Costa Rica el resultado final y la forma en que se llevó el proceso, digamos, el día de ayer, fue realmente ejemplar, ¿no? No hubo no hubo reclamos, no hubo protestas que yo sepa, ¿no? Todavía ni ningún intento de desviar, digamos, los resultados. La gente estaba resignada que, bueno, y si nos cae esto, pues a ver cómo aguantamos, ¿no? Digo, los que estábamos más del lado de Carlos Alvarado, viendo un verdadero cataclismo que se venía encima, pero no sucedió, y se respetó la voluntad, digamos, la voluntad popular, y yo creo que esto es lo mínimo que tenemos que esperar en México en el proceso electoral que
que ya estamos viviendo, ¿no? Y es la libertad, están apostando por la libertad. Digo, quien conoce la realidad de las realidades más evidente en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, digamos, organizaciones, ONGs peleando desde hace 3 años, son los 3 países más violentos en las cifras de crímenes de odio. Y yo creo que la ecuación con este tema de la migración en Estados Unidos replantea la política migratoria en El Salvador y en Honduras, que son países que tienen gran migración, cosa que no tiene Costa Rica. Y bueno, quien conoce, quien tiene amigos en esas áreas, muchísima gente, como decimos en México, no sale del closet por miedo a morir, por miedo a ser asesinado y a ser perseguido. Ni mujeres ni hombres. O sea, es una persecución terrible. Alguien que es gay en El Salvador, alguien que es homosexual, pues se las ve, pero verdaderamente negras, ¿no? Sí, en Costa Rica se había logrado, se ha logrado hasta ahora un gran respeto a el actual gobierno de Luis Guillermo Solís. Se caracterizó en ese sentido por ser un gobierno garante de las libertades de la comunidad lésbico, gay y de todas las otras formas de variedad de experiencias de orientación sexual, pero se enfrentó con que ahora el tema de la campaña iba a ser ¿no? Y se temió mucho de que efectivamente, además, un gobierno que al final de su periodo se vio enfrentado a escándalos de corrupción grandes, pues ya no tenía la fuerza moral como para salir a defender valores y a defender los logros conseguidos durante tantísimo tiempo, porque la tradición democrática de Costa Rica, pues digamos, vista así, por supuesto no es ningún paraíso, pero vista comparativamente con el resto de los países del área y de América Latina, pues es una tradición que tiene muchos elementos que hay que conservar. Y es más, y no solo conservarlos, sino ampliarlos y difundirlos. Yo creo que esto va a ser un tema, la cruda va a implicar una reflexión muy profunda, incluso de las iglesias. Hay una cosa muy curiosa. La Iglesia Católica, que es digamos la mayoritaria en Costa Rica, hizo una alianza con las iglesias evangélicas. Una alianza muy muy delicada, porque el mentor, el guía espiritual de Fabricio Alvarado, del candidato pastor, es Ronnie Chávez. Ronnie Chávez dijo unas barbaridades, escrito unas barbaridades en contra de la Iglesia Católica, que eso salió en los últimos días de la campaña, que en contra de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona del país, en contra de las tradiciones, en contra de llamándolas satánicas y es decir, un lenguaje que realmente nunca habíamos tenido en una campaña electoral. Eso polarizó y ahora se ve que fue contraproducente para los efectos que ellos se planteaban. La gente un grupo de gente mucho más tradicionalmente católicos, pero no fundamentalistas, dijeron, no, pues, ¿qué es esto, no? Con una cuestión ellos, lo que pasa es que estas iglesias no están preparadas para la política moderna. Son iglesias que están preparadas para el proselitismo y para, digamos, y me refiero a muchas iglesias nuevas, no a las iglesias de tradición protestante antigua, que son iglesias que tienen una raigambre en el territorio nacional de décadas, sino desde principios del siglo XX o incluso antes, ¿no? Pero estas nuevas tendencias sí son muy fundamentalistas, muy virulentas y muy peligrosas, en el sentido de una convivencia mucho más de tolerancia entre la gente, y yo creo que pagaron el precio, ¿no? Sí asustaron, ¿no? La verdad, yo personalmente estaba muy asustado.
Pues ya podemos ir bajando lentamente ese susto y empezar a ver qué ocurre con este futuro de Costa Rica. Con el gabinete, eso va a ser muy interesante. Hacer gobierno no va a ser fácil, pero va a ser muy interesante todo este proceso, doctor Rodrigo Páez. Ha prometido, el presidente electo ha prometido un gabinete de unidad nacional, es decir, ha prometido buscar, además como no tiene mayoría en el Congreso, tiene el apoyo del jefe, digamos, del Partido de Unidad Social Cristiana, de Rodolfo Pizza, que ha sido un apoyo fundamental para él en esta campaña, pero necesita muchas otras fuerzas, ¿no? Claro. Porque la izquierda en la izquierda, digamos, del Frente Amplio sacó solamente un diputado, ¿no? Entonces sí tiene que buscar muchos apoyos, y yo creo que ha manifestado el talante y la capacidad de poder hacerlo. Es muy interesante todo lo que hemos conversado esta mañana y le agradecemos muchísimo, doctor Rodrigo Páez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, platiquemos pronto porque aquí todos en la cabina quedamos extasiados. Bueno, pues yo siempre que sea Radio UNAM, ya saben que ahí voy. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, gracias. Abrazo enorme. Vamos a escuchar un poco de música para seguir adelante. Winehouse, Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Could say no regrets and no emotional day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry. The sun goes down, he takes the day, but I am grown. And in your way, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, my deep shade, my tears dry. Primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y justamente estábamos hablando, querida Juana Inés, de todas esas recomendaciones que nos han hecho los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. En efecto, tú preguntabas por libros de Pascua. Creo que el único que se me ocurre es uno
perfectamente delirante. A ver. Un álbum que está en los especiales de La Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica, que se llama Huevos de Pascua. Es de un autor, híjole, no sé de dónde es, se llama Kęstutis Kasparavicius. Kęstutis Kasparavicius. Y son unos libros, son poemas sobre los huevos de Pascua, y la traducción es de Francisco Segovia. De Francisco, hay que conseguir ese libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues yo me imagino, si no lo han descontinuado, porque luego no, el fondo como que de pronto le coge a su catálogo, pero pues supongo que en las librerías del Fondo de Cultura, y si no, pues a través de sus sucursales en línea. Bueno, es que el concepto del huevo de Pascua se puede ver desde el punto de vista del juego, de esconder los huevos y demás, y de que llega la coneja. La tradición que tiene, pero también en radio se puede utilizar como estas sorpresas que uno puede encontrarse de pronto cuando estás escuchando a través del cuadrante y dices, mira, esto que tenía aquí, esto sí me sorprendió. Estos libros que nos han llegado a sorprender y que dices, no tenía ni idea de que por aquí me podía encontrar algo bueno. Nos han pedido que hablemos de libros que vienen de películas. No, películas que vienen de libros. Basadas en libros. Alguien me escribió hace unos días en Facebook y me preguntó recomendaciones de películas que están basadas en libros, como para revisar esta temporada, como para revisar en los momentos de ocio que se supone que ya se acabaron, pero siempre hay que guardarles un lugar. Bueno, debe haber recomendaciones muy interesantes. A mí, así de primera se me ocurre, y es porque lo estoy releyendo, leer los cuentos de Philip K. Dick y volver a ver, no Blade Runner, la original, bueno, sí. O sea, por supuesto que la primera es una película apasionante de Ridley Scott, pero ver el 2049, volver a ver esta película que además se ganó bastantes premios este año y el pasado, por efectos especiales, por producción, por el tema visual. De Philip K. Dick, ya para empezarnos a desbarrancar, que es lo que realmente nos gusta, está esta serie de El hombre en el castillo. Bueno, es que esa es una maravilla, esa es una verdadera maravilla. Justo, Philip K. Dick lo que hace es tomar estos temas desde la ciencia ficción, la política, dilemas económicos, dilemas morales. Bueno, toda la ciencia ficción tiene que tener dilemas, si no, no es ciencia ficción. Pero justamente, El hombre en el castillo, yo creo que leer todos los cuentos de Philip K. Dick en una vacación como esta, si se leen un par de cuentos al día, vaya que lo van a disfrutar. Nuestro ambiente entrópico y pues yo creo que nos va a hacer mucho bien. Psicotrópico, entrópico y tropical. Es que, bueno, yo voy a estar en una conferencia de ciencia ficción y política en estas brigadas para leer en libertad el sábado. ¿El sábado 7? ¿Es sábado 7? No sé. Bueno, este sábado. Entonces me he estado dedicando a buscar justamente todos estos libros y estas películas de ciencia ficción que están regresando a los temas políticos más actuales. Y digo regresando porque ocurren en el futuro, ¿verdad? Y por eso valdrá la pena echar un vistazo a estas películas. Yo recomiendo Blade Runner normal y Blade Runner 2049. ¿Tú por cuál te irías, Miguel Ángel? Pues a mí me sigue gustando muchísimo La naranja mecánica. Estamos volviendo a clásicos. Sí, me gusta mucho. ¿El libro o la película? No, las dos me gustan. La película tiene esta parte maravillosa de todo lo visual, la música, nada como Kubrick, ¿no? Pero en el libro hay todo un glosario y toda una parte increíble de averiguar un nuevo lenguaje. ¿De quién era el libro de Naranja Mecánica? Es de David. De Burgess. Melvin Burgess. David Burgess. Buenísimo ese libro. Ya la semana pasada estuvimos hablando de él, si no me equivoco, y hasta pusimos a Wendy Carlos, ¿no? Como tema ahí musical. Juana Inés, ¿tú cuál recomendarías de Huevo de Pascua, libro de Pascua? No, yo estaba pensando en qué sucede hoy si vuelves a leer Asimov, por ejemplo. O sea, porque depende. No es la misma, o sea, no tenemos los mismos robots que teníamos, ni tenemos la misma idea, ni convivimos de la misma forma con los robots como convivía o como los imaginaba Asimov, ¿no? Entonces, ¿qué tantas fronteras se están traspasando? ¿Qué tantos, que eso es algo muy interesante de la ciencia ficción, esto que decía, sucede en el futuro, pero ya de alguna forma nos está sucediendo en el presente? Ya nos está ocurriendo. Es Anthony Burgess, me equivoqué. Es Anthony Burgess. Sí. Pero hasta es que tuviste el momento Meryl Streep de que a las 3 de la mañana, ¡Meryl Streep! ¿No? Sí, algo así. Sí, bueno, ese autor vale muchísimo la pena. Y también, para algunos, entra en el terreno de la ciencia ficción, el libro de Naranja Mecánica.
Mecánica. Yo no lo creo tanto. Sí. No lo creo tanto, Y algo muy lejano a mis fantasías personales es Crash, que sin embargo, no sé, me conecta de una manera un terror primitivo con la novela de Ballard. No recuerdo quién es Cronenberg, la película de David Cronenberg. Sí. Qué cosa, ¿eh? La novela. Qué perturbadora. Es una joya. Digo, no me gusta, por supuesto, pero me parece extraordinaria. Me parece que es un gran trabajo, ¿no? Sobre la exploración de la parte más dolorosa del alma, ¿no? Y del cuerpo, ¿no? Esto es donde sale la mujer que no tiene piernas, sí. Pero me parece muy interesante. Esto se puso muy oscuro, se puso muy dark. Sí, muy oscuro. Sí, no, yo está bueno. No, yo en estas vacaciones estuve volviendo a ver Spotlight, esta película en primera plana, creo que se llama en español. Ajá. Sí. Que es sobre cómo en el Boston Globe hacen la investigación y siguen, ¿no? Después de muchas veces que habían empezado a hacerla y se habían detenido por miedo, la investigación que saca a la luz una enorme cantidad de casos de sacerdotes pederastas en Boston, y bueno, pues esto va corriendo como mancha de tinta, digamos, a muchas otras partes donde ejerce su autoridad de manera un poco salvaje la Iglesia Católica. Y entonces hay un momento, lo que pasa es que yo recordaba, de haberla visto en el cine, recordaba que había un momento donde el personaje de Michael Keaton hablaba sobre el periodismo de investigación y de cómo estaba muriendo el periodismo de investigación y cómo íbamos a estar pues ya condenados a repetir lo que decían otros y a que alguien más tuviera la nota y que alguien más hiciera la investigación. Y me parece que es un tema muy pertinente, pensando en este momento, en este contexto, donde se ha tenido que sacar la investigación de o el periodismo de los cauces normales, ¿no? Y se ha tenido que empezar a hacer de manera un poco clandestina, un poco más bien alejada de los patrocinios y los cauces normales, ¿no? Creo que es un momento interesante. Lo que pasa es que yo me temo que esa escena la quitaron en la versión de iTunes. Sí, nunca apareció. O yo me la imaginé. ¿Está censurada? No. O yo me la imaginé como el partido de Rusia contra México, que se imaginó Luisa. No creo, probablemente, hay que revisar en el metraje original, seguramente podemos encontrar la diferencia. Pues es que me pasé mucho tiempo buscando en internet el momento en el que Michael Keaton habla sobre periodismo de investigación, nunca encontré nada. No, pero me enteré de muchas cosas sobre películas y periodismo, eso sí. Películas y periodismo. A ver, hasta ahora tenemos por aquí Crash, tenemos Spotlight, tenemos Naranja Mecánica, Blade Runner. Hablando de periodistas y de este tema, probablemente volvería a entrar 3 anuncios por un crimen, que si no me equivoco también está basado en un libro, pero no lo sé. Y como no ando aquí, ahora lo buscamos. Yo volvería a meter Aniquilación, pero ya hablamos mucho de Aniquilación, así que nada más se queda por ahí como película basada en como si libro. Usted pensó que a Luisa se le iba a pasar con lo de la Semana Santa. No se me va a pasar. Al contrario, estoy buscando cada vez más creyentes en Aniquilación. ¿Y los has encontrado? ¿Cómo sí. Bueno, ya no voy a profundizar más en esta película porque sé que le hemos dedicado muchísimo tiempo, pero conforme más la ve uno, más encuentra detalles interesantísimos. Algunos dicen que esta película se trata de una invasión extraterrestre, otros dicen que se trata del duelo de una pareja que vivió una infidelidad y que está intentando superarlo a través de la aniquilación de sí mismos. Y hay otro sector de los que ya vieron esta película que le atribuyen todo a una metáfora del cáncer. Y es un análisis bellísimo de cómo el cáncer justamente representa esta aniquilación y esto ajeno que llega y se lleva a las personas desde su centro, desde la célula. Entonces se juntan estas 3 cosas, la invasión extraterrestre, el cáncer como metáfora y una pareja que tiene que aniquilarse para revivir y estar junta. Si se las cuento así, ¿a poco no sonó muy intelectual y muy bonita y no la quieren ver? Sí. Miguel Ángel sí la va a ver, ya la vi. Miguel Ángel, pero siempre lo convences. Sí. Le has vendido todas. Bueno, pero esta película esta novela de Barry Gifford, Salvaje de Corazón, la película de David Lynch. Pero que ahí... Con Nicolas Cage. Ese es un tema interesantísimo, Miguel Ángel. Salvaje de Corazón, gran película. También. Pero la película no es tan similar a la... A ver, el libro es Las aventuras de Sailor y Lula, que es uno de los mejores libros de la historia de los libros de road, ¿cómo se les dice? Libros en el camino. Sí. Como todos los libros que ha escrito esta saga de Cormac McCarthy, también por ahí. ¿Quién más escribió? ¿Burroughs?
Burroughs tiene, no, es Kerouac tiene su libro. Barry Gifford entra con Las aventuras de Sailor y Lula, que ya en cine son Laura Dern y Nicolas Cage, que tienen un romance alucinante en las manos de David Lynch. Pero ahí Barry Gifford entró a hacer el guión. Yo creo que por eso la película tiene ese toque tan interesante, porque yo creo que si Lynch hubiera tenido solo en sus manos Las aventuras de Sailor y Lula, le hubiera salido un Mulholland Drive, ¿no? Así como una película mucho más enredada y lynchiana y con estos espacios de confusión y de autoanálisis muy extraños, ¿no? Pero sí, me parece que es una gran road movie y es un road book interesantísimo. Sí, leer en conjunto, Las aventuras de Sailor está en anagrama, es padrísimo. Ajá. Y es que tienes que leer para disfrutar a Barry Gifford, tendrías que leer primero Las aventuras de Sailor y Lula, seguirte con Perdita Durango, que, hijo, la adaptación de Alex de la Iglesia no es buena. Alex de la Iglesia le hace película a Perdita Durango y no le hace honor al gran libro que es Perdita Durango, con esos relatos chiquitos, hiperviolentos, pero a la vez no solo es violencia de pistolazo, es la violencia emocional que te produce Perdita Durango. Y tendría que leer el de Las Cuatro Reinas, es la poesía de Barry Gifford. Sí. Ay, cómo me gusta Barry Gifford. Sí, sin duda. Dejó de leerse mucho, ¿no? Pues vino Barry Gifford a México, Sí, vino. En una de esas historias tristes del sillón triste de Luisa Iglesias. No, pero en serio sí es dramático. Vino a dar una conferencia sobre el trabajo de Bruno Traven, de B. Traven. Y estaba él hablando justamente del trabajo de Traven, pero también de cómo sirvió de inspiración para él escribir todos estos libros, todas estas novelas y por supuesto para trabajar como guionista al lado de David Lynch. Entonces está en la Cineteca contando esta profunda historia y hablando de sus poemas y hablando de sus libros, y levanta la mano un chavo y le dice, bueno, es que pues esta pregunta no es para ti, o sea, es para David Lynch, pero pues como no está David Lynch, te la voy a preguntar a ti. ¿Qué significa la lámpara roja de las películas de David Lynch? Y entonces Barry Gifford muy amablemente le dijo, pues yo creo que esa pregunta se la haces a David Lynch y yo me voy con permiso. Y si no me equivoco, no ha regresado desde entonces. Y nosotros que somos el club de fans de Barry Gifford le rogamos que regrese y que nos perdone por nuestra insolencia. Bueno, no la nuestra, pero bueno, pasa mucho, ¿no? Que tenemos a un escritor, a un autor, y le estamos haciendo preguntas por otro, ¿no? Y eso puede causar mucha desazón. Es muy complicado, sí. Héctor Lara dice que recomienda El nombre de la rosa, considera que la película es mejor que el libro, desde luego es mucho más ágil, a mí me gusta más la película. A mí también. Es mucho más ágil, creo que además el trabajo que hace Sean Connery es impresionante, ¿no? El guión es muy bueno, toda la ambientación, todo, pues este trabajo que hace de recrear un ambiente de secrecía, de miedo al otro, ¿no? De miedo a lo distinto, que es pues lo que se estaba viviendo en este momento de todas las diferentes formas que había adoptado el catolicismo y que bueno, pues empezaban a ver como una verdadera amenaza para la Iglesia Católica. Pero también nos escribe Carlos Carranza, La leyenda de 1900, basada en Novecento de Barico. Dice Carlos Carranza que el libro y la película son geniales, por supuesto. La leyenda de 1900, basada en Novecento de Barico. ¿Hicieron una película de Seda también, de Alessandro Barico? Es justo lo que estaba preguntándome. No tengo ni idea. Y si hubiera, me encantaría verla. No sé. Pero no es tan sencillo. Seda es una pequeña novela de Barico que se puede leer. Es muy buena para esta y para cualquier otra época porque se puede leer de manera muy rápida. Y juega mucho con la repetición. Yo no sé si eso funcionaría o cómo funcionaría en un lenguaje cinematográfico. ¿Qué se me hace? O estoy teniendo un déjà vu, o ya habíamos tenido una plática muy similar Siempre hablamos de Seda. Sobre Seda y lo que ocurría con Sostiene Pereira. ¿De quién es Sostiene Pereira? El libro Sostiene Pereira, que decíamos, es que a ver, cada capítulo empieza con Sostiene Pereira, que bueno, fui al súper y así se hizo Sostiene la adaptación Pereira. Con Mastroianni. Y justamente decíamos, a ver, ¿esa repetición sirve cinematográficamente para otros asuntos, como sería con Seda? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Sostiene Pereira es de Tabucchi, ¿no? Es de Tabucchi, ajá. Pero nada más para ir cerrando algún tipo de tipo de conversación. Tiene Pereira es de Antonio Tabucchi. Hay una muy buena adaptación justamente con Marcello Mastroianni de las últimas películas que hizo Mastroianni, yo creo. Pero tiene, por ejemplo, la posibilidad Seda de volverse un largometraje, porque si ya existe, Radio Escuchas,
queremos verlo, acompáñenos a buscar esta película. Uy, y hablando de cosas que ocurren en el cine y que también ocurren en los relatos, pensando más en los más jóvenes, existe este nuevo género y que lo estábamos platicando también hace unos días, es la creepypasta. La creepypasta es cuando uno, el famosísimo fanfiction, que dicen los jóvenes escritores, dicen, es que yo no quería que mi novela acabara así, entonces voy a escribir mi reinterpretación, y por ahí lo estaban haciendo, ya lo habíamos dicho, ¿no? El tema de si Twilight y 50 sombras de Grey, que 50 sombras de Grey es un fanfiction de Twilight, y por lo mismo de ahí se generan nuevos personajes y nuevas ideas. Y cosas que han surgido en este género del fanfiction de horror son, por ejemplo, las creepypastas y Slenderman, que es uno de los personajes más representativos de este género. Yo no soy fan particularmente del Slenderman, pero hay muchos que sí, y en Taxidermia de Colmillos y Garras nos demuestran por qué. Allá están las fichas donde se buscan los libros. Esas son las estanterías y los volúmenes están en orden alfabético. ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¡Maestra! ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál hombre? ¡El de traje! ¡Es muy alto y no tiene cara! No lo veo. Yo sí, y está junto a usted y tiene un cerillo en la mano. Foto del incendio de la biblioteca de Stirling City, tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron. Alt, mayúscula, QWERTY, punto. Foro de internet Something Awful 2009. Usuario, Víctor Surge. Cortar figura de hombre aterrador. Pegar en fotografías donde aparezcan niños. Subir imágenes. Comentario. Este es el nuevo monstruo. Maggie22 dice, me gusta el nombre. ¿Por qué no le añades tentáculos? Lemon Lime dice, y un traje para que tenga más personalidad. Y que los niños huyan de él. Me gusta que incendie a las personas. Que provoque enfermedades. Que quien lo vea desaparezca. Slenderman nació en un foro de internet. Su cuerpo fue creado en código binario. Miles de usuarios lo imaginaron y le dieron vida. Saltó del monitor al mundo real. Tiene la apariencia de un hombre delgado, muy alto, vestido de traje. No posee rasgos faciales. Su cara es una superficie blanca y plana. Tiene tentáculos y brazos anormalmente largos que se pueden extender para robarse a sus presas. Una vez que los brazos están estirados, las víctimas entran en un estado hipnótico. Le gusta capturar niños. Slenderman es un fenómeno viral. A partir de su creación se convirtió en el tema de innumerables historias de varios autores en todo el mundo. Se cree que tiene la habilidad de teletransportarse. Cuando está cerca, desencadena la enfermedad Slender. Síntomas: paranoia, pesadillas, delirios y hemorragias nasales. ¡Es él! ¡Me persigue! ¡Cierra las cortinas! ¡Tapa los espejos! ¡Apaga la computadora! ¡El monstruo te mira del otro lado del monitor! Tom Pettit, profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca, dice que Slenderman representa un regreso a las más antiguas formas de narración, como los cuentos de fogata, en los cuales la misma historia puede ser recontada, expandida y evolucionar con el tiempo. El terror que provoca Slenderman se debe a que la gente puede convertirlo en lo que más le asusta. Slenderman, monstruo creado en un foro de internet. Guión, Damaris Vera. Grabación, Itzel Bravo. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Ambientación sonora, Rodrigo Hernández Cruz. Primer movimiento. Ocho de la mañana con 59 minutos y bueno, a Diogenito no le gusta cómo escribió Humberto Eco, cosa a la cual tiene todo el derecho. Está muy bien, Diogenito. Está muy bien, a mí me gusta más como ensayista que como novelista. Pero cada quien. Y sí hay película de Seda de 2007. Eso.
justamente como dijo Chiluca 2011, sí hay, no creo que no fue del todo exitosa, pues no, si nadie aquí se acordaba muy bien. No debe haber sido. Sale Keira Knightley como la esposa, sale John Pitt como Hervé Joncourt. Y bueno, ahí está. Y ahí queda, lo que estamos escuchando de fondo justamente es Love Me, es del soundtrack de Wild at Heart, de la película que estábamos mencionando, donde salen Nicolas Cage y Laura Dern, en la dirección de David Lynch y en la escritura de Barry Gifford. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos a Primer Movimiento. Just to feel your heart. I want your heart beating. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y en este momento... Ay, perdón, que me cambio de micrófono y que no le aviso a Arturo. Perdón, estamos en este momento a las 9 de la mañana con 7 minutos de este lunes 2 de abril, discutiendo fuera del aire muchas cosas que ya les iremos contando que van a ocurrir aquí en Primer Movimiento. Querida jefa de información, Juana Inés de ESA, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, sí, justamente Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, platicando sobre las conversaciones que tiene uno durante las campañas. Las conversaciones que se tienen por la calle, las formas en las que dialogamos o no dialogamos, los espacios que abrimos o no para los diálogos, todo eso nos lo tendremos que plantear como sociedad, como país. Sin duda, era lo que platicamos justo en la conversación de nuestra nota internacional y fuera del aire. ¿Qué se hace cuando tenemos posturas tan radicalmente distintas, ¿no? Y sobre todo, no las de los candidatos, porque ellos ni posturas tienen. Las posturas que tenemos nosotros como ciudadanos y se enfrentan dentro de nuestra propia familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué se hace con eso, Miguel Ángel? Sí, los muchos Méxicos que conviven, no solamente por su heterogeneidad, sino también por su historicidad, ¿no? Hay comentarios que uno piensa que se podrían haber sido antes de Benito Juárez, antes del 68, antes de la Revolución Mexicana. Entonces uno se encuentra con una parte en la que hay una ciudadanía en la que la historia no ha caminado, ¿no? Y la religiosidad, que a veces oculta muchas cosas, digamos, el fanatismo, la idea de que el país obedece, digamos, a mandatos divinos, o hay una visión teleológica en la que orientarse hacia un candidato significa ir al infierno o no ganar la trascendencia divina. Son muchos Méxicos, muchas creencias las que están. Muchos siglos, ¿no? Hay una parte de México que sigue en el siglo XVIII, otra que sigue en el XIX, otra que sigue en el XX. Sí. Y bueno, pues creo que ya podemos tener otro tipo de discusiones y otro tipo de futuros, y de eso vamos a hablar más adelante en este programa. Por lo pronto, nos vamos a Poesía Necesaria. Vámonos. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Juana Inés de esa, es hora de poesía necesaria. Es hora de poesía necesaria, como bien dice Juan Stack, y vamos a leer, como dijimos al principio, a Carlos Pellicer. Pues yo creo que nuestro poeta de primavera, ¿no? Nuestro más acabado poeta de primavera, nacido en Tabasco, por supuesto, y lleno de, pues, de este carácter fecundo y no sé, tropical y alegre y tremendo también del sureste de nuestro país. Tú eres más mis ojos, porque ves lo que en mis ojos llevo de tu vida. Y así camino ciego de mí mismo, iluminado por mis ojos que arden con el fuego de ti. Tú eres más que mi oído porque escuchas lo que en mi oído llevo de tu voz. Y así camino sordo de mí mismo, lleno de las ternuras de tu acento, la sola voz de ti. Tú eres más que mi olfato porque hueles lo que mi olfato lleva de tu olor. Y así voy ignorando el propio aroma, emanando tus ámbitos perfumes, pronto huerto de ti. Tú eres más que mi lengua porque gustas lo que en mi lengua llevo de ti solo. Y así voy insensible a mis sabores, saboreando el deleite de los tuyos, solo sabor de ti. Tú eres más que mi tacto porque en mí tu caricia acaricias y desbordas. Y así toco en mi cuerpo la delicia de tus manos quemadas por las mías. Yo solamente soy el vivo espejo de tus sentidos, la fidelidad en la garganta del volcán. Con el terceto de guitarras de la Ciudad de México a la orilla de un palmar. Primer movimiento. La mesa del día. El futuro es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que está por venir y ha de suceder con el tiempo, que todavía no es, pero va a ser, o el tiempo que vendrá. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organizó el Foro Interdisciplinario para pensar el futuro de México, esto con la coordinación de Margarita Favela. Las actividades del foro se realizarán los miércoles de abril a través de 12 mesas con temas como ciudadanía y capacidad de agencia, democracia, representación y sistema político, desarrollo económico, política fiscal y de gasto, medios masivos y redes sociales, educación, ciencia y tecnología, empleo, pobreza y desigualdad. Y por si fuera poco, hay otros temas como derechos humanos, violencia, inseguridad y sistema de justicia. Por otro lado está desarrollo cultural e identidad, salud pública y problemas emergentes, Estado de Derecho, impunidad, corrupción y transparencia, economía global y política exterior, recursos naturales, cambio climático, desastres naturales y energía. Todo esto y más en estas mesas que se llevarán a cabo en el auditorio justamente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Humanidades en la Torre 2 de Humanidades, cuarto piso. A partir de lo conversado en el foro, vamos a revisar nuestra noción de futuro, qué conservar, qué modificar para volverlo más incluyente y mejor para todos. Y está con nosotros la doctora Diana Margarita Favela, ella es investigadora del CEICH y coordinadora del foro. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. El futuro está complicado. Bastante, bastante. Sí, quisimos aprovechar la situación electoral, digamos este año electoral, claro, para pensar realmente qué es lo que se nos aviene como futuro, como país. Entonces, como hay muchos foros que se han hecho sobre la problemática nacional, entonces nosotros quisimos pensarlo no solamente como un espacio para volver a poner sobre la mesa estos grandes temas, sino verlos desde la perspectiva de la ciudadanía. Es decir, queremos pensar con la ciudadanía qué es lo que podemos hacer para modificar estos problemas, para resolverlos. Sabemos que no se pueden resolver de la noche a la mañana, ninguno de ellos, pero también sabemos que ninguno de ellos se puede resolver sin la participación de los ciudadanos. O sea, no importa qué gobernante esté al frente, bueno, malo, regular, si no hay participación ciudadana, las cosas difícilmente podrán resolverse. Entonces, digamos que el meollo de nuestra propuesta es que sobre estos temas pensemos qué es lo que está ya establecido en la ley, qué es lo que ya se ha hecho en términos de organización, qué es lo que se está poniendo sobre la mesa en términos de la posibilidad de participación ciudadana directa. Y no solamente desde el gobierno, sino directamente desde de los distintos ámbitos de la sociedad. Por eso, cada una de las mesas tiene participantes de 4 sectores, digamos, ¿no? Está el sector privado, está el sector público, ¿sí? Está el sector social y un académico. Entonces la idea es que en cada una de estas mesas, compartiendo un piso común en términos de información sobre estas problemáticas, sobre las que tenemos un cierto acuerdo en general, ¿no? Sobre el punto en el que estamos, aunque las diferencias sean grandes en cuanto a cómo es que llegamos allí. ¿Cómo vamos a salir? Y sobre todo, cómo vamos a salir. Pero lo que sí es verdad es que también tenemos claro que si no participamos todos, no vamos a poder resolver el problema. Entonces, la propuesta es esta, sentarnos a discutir cada uno de estos temas, 4 personas, representando de alguna forma a estos distintos sectores sociales. ¿Cómo hacer esto? ¿Desde dónde empezar? Porque bueno, son temas gigantes, ¿no? Con los cuales de pronto nos pasa que decimos siempre las mismas cosas, ¿no? De pronto aquí nos sorprendemos en las juntas de evaluación diciendo, bueno, pues es que otra vez nos dijeron lo mismo, que si no hacemos nada no va a pasar nada y bla, bla. Entonces, ¿cómo conjuntar, primero cómo lograr que dialoguen estos 4 sectores, ¿no? El privado, el público, el social y el académico, y cómo realmente establecer pisos comunes, ¿no? Temas comunes? Sí, nuestra intención es que a partir de les vamos a enviar, de hecho están ya preparándose unos que les acabamos llamando numeralias, una cosa así, un folletito ligero en donde hay una cantidad de información suficiente sobre cada uno de estos problemas, ¿no? Digamos, los índices, los indicadores más relevantes sobre cada uno de estos temas, algunas de las interpretaciones más aceptadas y algunas que son contrapuestas, con la idea de dar este punto de partida. No para que volvamos a hacer el diagnóstico, porque como tú dices, siempre vamos, es que esto está mal, y ya sabemos, más o menos, o sea, hay cierto consenso sobre cómo está mal. Entonces, lo que nosotros les propusimos a todos son 48 participantes, a los que desde aquí les agradezco muchísimo su interés, ¿no? Porque muchos de ellos no están acostumbrados a discutir estas cosas, muchos de ellos son, digamos, personas que están dedicadas a su trabajo en activo, o sea, en acción, pero no a pensar cómo resolvemos el problema más allá de lo que nos toca inmediatamente. Entonces, la idea es que sea una especie de, como los debates presidenciales, ¿no? O sea, es una pregunta lanzada, teniendo este piso común de información,
que además también le vamos a entregar a los participantes, a los asistentes, un folletito, unas 4 páginas con toda esta información, que sirve incluso como irlo acumulando, ¿no? Los de las 12 mesas, bueno, va a tener un ligero panorama de cuáles son los principales indicadores de estos problemas, y sobre esa base común, preguntarles a cada uno de ellos cómo la ven desde su perspectiva como representantes o como participantes de ese sector, qué es lo que se puede hacer de manera inmediata. Y eso pasa no solamente por, digamos, modificar las leyes de participación ciudadana, hacer más asequible realmente la consulta popular, ¿no? O sea, modificar lo que existe ya en términos legales, sino directamente como ciudadanos, pensándonos cada uno de nosotros como, a ver, a mí el problema educativo, ¿no? Los que tienen hijos chiquitos, o los que, ¿cómo me afecta? ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿Qué puedo hacer? No me voy a esperar a que la reforma educativa funcione. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? O otra que vengan y pongan, sino... En realidad, bueno, ¿cómo puedo hacer yo con los padres de familia de la escuela, pública o privada? ¿Cómo hacemos, cómo nos ensuciamos las manos directamente como ciudadanos en cada uno de estos temas? ¿Sí? La idea entonces es, por eso se llama para pensar el futuro de México. O sea, lo que queremos es una convocatoria a que pensemos de una manera distinta este problema. Y que no le corresponde solamente a los políticos hacerlo, o a otros, o sea, a los empresarios hacer ciertas cosas, no solamente así, sino a cada uno de nosotros como ciudadanos. Todos los problemas nos afectan, todos los problemas nos involucran, nos tocan. ¿Qué podemos hacer en cada uno de esos ámbitos para hacer un caminito, aportar un grano? Y la propuesta, bueno, nosotros suponemos o quisiéramos que el resultado fuera un consenso en torno a que tenemos que organizarnos. Creo que eso es un buen punto, porque claramente si dejamos sueltos a los políticos, a los empresarios, o sea, si cada quien funciona por su cuenta, no funciona, ¿no? Eso es un poco lo que nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿por qué poner el énfasis en la ciudadanía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? Pues en términos legales hablamos de ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Están establecidas en la Constitución y con estas las leyes de participación ciudadana, que ya han abierto ciertos canales, pero que siguen limitando esa participación de maneras muy claras. Ya lo vamos a discutir en la mesa del próximo miércoles, que es precisamente la primera. Por eso nos gustó la idea de abrir con de agencia ciudadana. Es decir, ¿qué queremos decir con agencia ciudadana? Queremos decir cuál es la capacidad que tenemos los ciudadanos, que la reconozcamos. De alguna forma la ejercemos. Y muchas veces nos quejamos de que no nos la reconocen. Pero finalmente está allí y tenemos la posibilidad de transformarla con nuestra cotidianidad, ¿no? Por eso la apelación a la ciudadanía, no solamente como sectores, los quisimos invitar como sectores porque es una forma de traer estas distintas miradas sobre el país, sobre la realidad, porque cada quien ve el mundo desde donde está parado, ciertamente. O sea, yo veo el mundo como académica, ¿sí? Y entonces, bueno, mi papel es analizar, mi papel es tratar de explicar por qué las cosas son como son. Y en convivir con los empresarios, con los políticos, la idea es tratar de tejer redes, pero además de romper un poco este encierro que cada sector tiene y que escuchamos de viva voz la mirada del otro, que nos mueva la propia visión y que nos permita entonces dar un paso en esa dirección de construir algo como una colectividad más activa, ¿sí? Pero ¿desde dónde se construye el futuro? Pensando en la labor de un funcionario, digamos, los funcionarios encarnan la visión del Estado y se someten a las leyes que generan los legisladores a partir de diagnósticos que hacen posible pensar al país de otra manera. ¿Qué aportación buscan encontrar de los sectores gubernamentales? ¿Rendición de cuentas, diagnósticos? ¿Qué organismos del sector público están representados en este foro? Bueno, en realidad primero quisiera decir que no los invitamos como representantes de sus entidades. No quisimos plantearlo en ese sentido porque ellos lo vieron incluso en términos electorales, es comprometedor. Entonces, vienen a título personal, aunque
precisamente están invitados por tener una trayectoria en cada uno de esos renglones, es decir, los que provienen del sector público los invitamos porque son gente que ha tenido una trayectoria larga allí de participación como funcionario o como integrante de algún partido, es decir, tienen esta, digamos, mirada, estos lentes, ¿no? Insertos en la cabeza, la forma en la que miran las cosas. Igualmente con el sector empresarial, algunos nos decían, es que es año electoral, pero no se trata de que no se trata de... siempre es año electoral en este país. Ya las han ido... Esperemos que no. Ya las han ido acomodando para que sean años, porque si no, la gente no participa. Si no hay elección presidencial, la votación es baja. No es como la de Costa Rica que acabamos de oír con Rodrigo Páez, no. Entonces, sí es importante que rescatemos esas miradas y queremos oírlos, porque además como ciudadanos también somos bastante, todavía somos muy ignorantes de cómo funciona el gobierno, somos ignorantes de cómo funciona, y no es que tengamos que ser doctores o maestros en administración pública, pero sí que nos enteremos de cómo está organizado el presupuesto, cómo llegan los recursos al gobierno y cómo se destinan. ¿Por qué se destina más a una cosa o a otra? Si está bien, hay temas que están ausentes totalmente de la agenda de los medios, ¿no? Entre otras, por ejemplo, el tema de cómo se gasta el dinero. Aparece el problema cuando se detecta un drama. Exacto, ¿sí? De que no hay cuentas claras, no sé qué. Que además también tenemos que ver, porque no hay cuentas claras, nos la vamos a pasar diciendo, se robaron aquí, se robaron allá, y pasó de que se robaron a que lo retribuyan y los castiguen, no vamos a pasar, en ese punto tenemos que empezar a ir un poco más allá, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que me preguntabas, Miguel Ángel, ¿qué esperamos de los políticos? Primero, ya agradecemos que se acerquen, que acepten la participación, la interacción. También su mirada, cómo están viendo ellos las cosas, cuando a veces creemos que nada más muchos, en efecto sí, nada más están allí porque hay un dinero o forman parte de una carrera, pero hay gente que también está interesada en el servicio público, realmente, es un servidor público. Tenemos que ayudarlos a que confirmen esa visión, respaldar a aquellos que tienen esa idea de que trabajar en el gobierno no es enriquecerse con el presupuesto público, sino servir a la comunidad. Son servidores públicos, ¿no? Pero también tenemos que oírlos para saber qué otra cosa por dónde podemos incrementar esa interacción, esa relación, por dónde podemos seguir ampliando estos canales de participación de la gente y romper también la idea y la práctica del clientelismo, ¿no? Porque es muy dañino. Es una de las formas de la participación, pero es una participación controlada, que está encaminada solamente a fortalecer espacios de control y, digamos, poderes personales o poderes grupales, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muchas cosas que podemos ir hablando y discutiendo. Bueno, obviamente no pretendo ni pretendemos todos que este foro va a resolver todo, ¿sí? Pero la intención de mezclar las miradas y de mezclar los temas, estando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es en donde yo estoy y donde se va a realizar el foro, quiere ser también esta propuesta de salirnos un poco de las casillas anteriores y romper las miradas que tenemos sobre cada uno de estos temas, ¿no? Claro, porque además tenemos esta noción de que los temas están compartimentalizados, digamos, ¿no? De que si la energía está completamente separado, el sector energético está separado de la educación, y la industria no tiene nada que ver con el medio ambiente. Todas estas cosas que de pronto hemos visto de manera muy aislada y que nos empiezan a hacer agua por todos lados, ¿no? Y que ya nos empiezan a pesar, digamos, como sistema nacional. ¿Cómo trabajar esos ejes transversales? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo está pensado? Pues las mesas tienen
una definición un poco más basada en las disciplinas, reconozcamos, ¿no? Las disciplinas científicas, que son en las que nos movemos los que organizamos pero son los sectores, o sea, los representantes de la sociedad, ¿no? De los que nos van a hacer este punto de contacto. Claro, en el centro donde yo estoy, por ejemplo, el tema de lo ambiental sí se trabaja relacionado con lo social, con lo cultural, con lo económico, ¿sí? O sea, una de las que participa en el centro, o sea, investigadora del centro que participó y es responsable de 2 mesas, la doctora Carmen Legorreta, es especialista en medio ambiente, pero es un medio ambiente visto como una problemática sociopolítica, económica, cultural, ¿no? Claro. Además de estrictamente ambiental, ¿sí? Y la idea de cómo resolver el problema, pues nos ubica en la necesidad de mirar el problema ambiental, no solamente como un problema de indicadores de contaminación o de indicadores de agotamiento de recursos, como una cosa que se acaba. No se acaba. Está en proceso de desgastarse por todo un sistema, una forma de organización que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con en el endeudamiento. Si empezamos a ver, bueno, es que el petróleo se tiene que vender así porque no nos alcanza. A ver, pero no nos alcanza porque ¿cómo está relacionado esto con cómo se gasta el presupuesto público? ¿A dónde se está destinando? ¿Por qué se destina tanto a seguridad? ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? Hay un problema. ¿Sí? ¿Y cómo se destina? ¿No? O sea, no nada más cuánto se destina, sino cómo se está entendiendo la seguridad, por ejemplo. Así es un tema que hemos hablado mucho exactamente, aquí. ¿No? O sea, con la nueva ley de seguridad. Entonces, la idea es que el mismo debate nos va a ir llevando a resaltar la interconectividad de los problemas, que están en la realidad. Esa interconectividad no la está inventando la interdisciplina, ¿no? Lo que la interdisciplina trata de hacer es recuperar el análisis de esa interconexión, de esa interdefinición de los problemas para poder proporcionar o acercarnos a propuestas más efectivas, ¿no? Porque creo que la ciencia social y la ciencia en general, las ciencias de la tierra, las ciencias de la materia, es muy, muy necesario que entiendan los problemas, que los puedan explicar, pero tenemos que ser cada vez más, digamos, ciencia aplicada, en el sentido de qué estamos haciendo para contribuir a resolver los problemas nacionales, que son bastante agudos, como decías. Y es que ahí hay algo que me llama mucho la atención y es pensar, los problemas que tenemos hoy podrían ser completamente distintos a los problemas que tendríamos después de las elecciones. Los problemas van a quedar, pero, por ejemplo, el tema de las reformas, ¿no? La reforma educativa, la reforma energética, la ley de seguridad interior, la ley de diversidad, la ley de biodiversidad, son algunos de los temas que hemos estado discutiendo en los últimos meses, en los últimos años. A ver, esto no funciona, esto está aquí, esto está acá, y quién sabe, ¿no? Y resulta que llega otro candidato, se vuelve presidente y dice, pues, ¿saben qué? No me gustó cómo estaba el Telecán, entonces, pues sí nos vamos, ¿no? Y todo lo que se discute en términos económicos, pues se va a tener que reinventar. Bueno, no reinventar, ¿qué va a pasar con esos vacíos? No, pues yo creo que la reforma energética, no creo que no sirvió, entonces, hay un montón de huecos que nos pueden quedar ahí con cualquiera de los candidatos, con cualquiera. Ese tipo de huecos o de nuevas posibilidades quedan abiertas en una discusión como esta, o no, o proponen algo para después de qué se va a hacer con todo este material. Pues sí, una de las cosas que queremos hacer es recoger las propuestas, tratar de organizar, de sistematizar las sugerencias que hay y hacérselas llegar a todos, no a un solo candidato, a cualquiera. Todos. Aquí está una mirada, una lectura, pero sobre todo nuestro enfoque nuestra tarea está en que los que participamos y los que participen como asistentes se percaten de que tenemos un potencial. Hace un momento afuera, mientras esperaba pasar, estaba conversando con otra invitada que va a estar más adelante, o es en otro programa, perdón, a lo mejor es... otro programa. Sí. El hecho es que ella
estábamos conversando y me decía, es que la sociedad mexicana es poco participativa. Yo le decía, a ver, ¿Cómo? Exacto. Mi tema, digamos, de largo tiempo de investigación ha sido precisamente los movimientos sociales en México. Y tenemos esa forma de organización o esa forma de participación, que es la de la política contenciosa. O sea, es cuando la gente ya no encontró otra manera, sale a la calle, ¿sí? Pero además de esa, tenemos otras formas de participación. Están todas las ONGs, que es una multiplicidad impresionante en todos los ámbitos. Hay alguna ONG que está participando en la promoción de ciertas políticas o en la promoción de ciertas agendas, cosa que también hay que revisar, porque también se han vuelto dueñas de eso, ¿no? Pero bueno, está también esa otra forma de participación que es absolutamente inmediata, cuando algo me toca y cuando ya no puedo hacer nada, entonces me muevo. Entonces, y hay una buena parte también de la población que es hasta cierto punto apática, pero en parte también porque siente que la política le queda muy lejos. Pero no se trata de la política como ganar una elección y ponerte, o sea, ser presidente o ser senador. Tenemos que cambiar la visión, porque la política es la del vecino. O sea, ¿cómo me llevo yo con mi vecino? ¿Cómo me comparto con la gente que me rodea, con mis compañeros de trabajo? Claro. O sea, es hacer comunidad, como dicen ustedes, ¿no? El eslogan del programa, la parte del lema de la universidad, hacer comunidad. De eso se trata, de que hagamos comunidad, una comunidad en la que podamos sentirnos con capacidad de agencia, con capacidad de hacer cosas, de lograrlas, independientemente de quién llegue, ¿sí? Ahora, con relación a que cómo va a quedar mi idea, pues mi impresión es que precisamente lo que tenemos que hacer es reclamar y hacer valer nuestro derecho, nuestra facultad constitucional de ser consultados. Eso. No se pueden seguir haciendo leyes en este país sin que la gente opine sobre ello. Pero ¿sí? Bueno, también pasa, es que ahí hay otro tema muy importante que es la simulación. O sea, hemos ido construyendo un sistema de leyes donde se apela a la simulación. Te van a decir, ¿consultas hay? Tenemos aquí todos los documentos de porque sistemáticamente cada vez que se va a aprobar una ley espeluznante, ya sea de la forestal, de seguridad interior, la de seguridad interior, viene un especialista transido a decirnos es que no es posible, es que ya les dimos un diagnóstico a la Cámara de Diputados, hemos estado trabajando con ellos, ya les dijimos por qué todos los cambios que hay que hacerle a las leyes y les dicen muchas gracias, hasta luego, y se quedan esos diagnósticos y se hacen las leyes a modo y se hacen o sea, sí existe que eso yo creo que es mucho más grave, Margarita Favela, que ahí están los mecanismos, que hemos creado los mecanismos, pero también hemos creado la forma en la que se convierten en simulación. Tienes la razón, porque mucha de esa participación ciudadana está convertida en solamente una vitrina, es como un para lavarse la cara. Exacto, pero es una de las cosas que tenemos que exigir que se modifiquen. Ahora, va a haber cambio de legisladores. Busquemos legisladores que tengan una trayectoria, o sea, cada quien en su distrito tiene que hacerse cargo de preguntar quiénes son esos legisladores. Y voy a votar por aquel que realmente tenga mayor compromiso con la comunidad. No el del partido fulano o perengano, pero además al promover el voto o al ejercer mi voto en favor de alguien, no le voy a dar, o sea, tenemos que empezar a pensar así, no le voy a dar todo, o sea, ya voté por ti y haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No. Yo no me desentiendo de ese problema. Yo voy a estar presente, yo voy a estar vigilante. Por eso tenemos que aprender a ser también una ciudadanía informada y tenemos que exigir que los medios dejen de ser ese monopolio que en vez de ocupar el potencial impresionante que tiene la televisión y el radio para difundir información, para capacitarnos, para hacernos participar, siga siendo esta caja idiota, como le decía Rius, ¿no? Que no tiene nada de idiota, por el otro lado. Pero bueno, lo importante es que dejemos de verlo como un problema de alguien más, que no soy yo. Y
la modificación de las leyes de participación ciudadana pasa por eso, que no sean solo consultas, que tengan poder vinculatorio, ¿sí? Es decir, haces una consulta y la gente opina tal cosa, eso es lo que se va a hacer, no ya lo opiné y ahora cada quien hace lo que ya pensaba hacer, nada más que ya le tapé el ojo al macho, ya hice la consulta, ¿sí? Entonces, es otro de los temas que hay que discutir. ¿Y por qué hay temas dentro de las consultas ciudadanas que no se pueden tocar? ¿Sí? Como es la seguridad, como es lo fiscal, ¿no? Sí. Son temas que no se pueden meter a discusión en una consulta pública o en una iniciativa popular. Bueno, pugnemos por ese lado y hagámonos responsables también de, como decía aquella campaña de una ONG, adopta un diputado, adopta un senador, vigílalo, estemos al pendiente de qué es lo que están haciendo. Y no solamente una vez que ya llegaron al poder, para emitir mi voto yo tengo que ver por quién estoy votando. Uh-huh. Está muy interesante todo lo que estamos discutiendo en esta mesa, Margarita. Cuéntanos, por favor, ¿qué otros temas crees que sean importantes para estudiar, ahora sí que con microscopio, en estas reuniones? ¿Cuáles son quizá para ti, de todos estos temas que tenemos aquí, que son un montón, los prioritarios para empezar a discutir previamente y estar preparados? Pues... o todos son prioritarios. Sí, yo es creo que todo está conectado. En realidad sí, y bueno, les voy a decir que dejamos fuera a varios, porque si no iba a ser demasiado extenso. Por eso lo organizamos, no lo quisimos hacer en una sola sesión, porque queríamos abordar todos estos temas. No queríamos que fuera simultáneas, ¿sí? Sino que fueran secuenciales, y para que tuvieran mayor impacto, digamos, quisimos hacerlo así, uno cada semana, ¿sí? Para darle posibilidad a la gente de que asistiera a todas las sesiones. 12 reuniones, ok. 12 reuniones en 4 miércoles. O sea, son 2 mesas en la mañana y una por la tarde, cada miércoles de abril. Y pues, digamos, como problemáticas, yo creo que ninguna podemos dejar. El asunto de la salud, por ejemplo. Es impresionante la epidemia de diabetes, de obesidad, y cómo ha ido creciendo el cáncer. O sea, hay unas cantidad de problemas emergentes que tampoco podemos esperar solamente que lo resuelva la política de salud pública. ¿Hasta dónde los ciudadanos podemos influir en nuestra propia alimentación? En nuestra propia, decir, a ver, los refrescos son un problema. Los problemas de salud no solamente son del ISSSTE, del Seguro Social, ¿sí? No, porque además si se lo dejamos al ISSSTE y al Seguro Social, pues están rebasados. Claro, ¿no? O de las farmacéuticas, de las compañías de seguros. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, o sea, realmente, y buscar estas formas de contribuir, de incidir directamente en nuestra realidad, ¿no? Bueno, hay que decir que la señal en radio va y viene. Nos pueden escuchar por www.radio.unam.mx o nos pueden ver por TV UNAM o seguir el podcast a partir de más o menos las 12 del día. No sabemos qué sucede. Pero en fin, no, Bob Armando y todos los que lo están diciendo, no hay conspiración para que no escuchen a Margarita Favela. No es Peña Nieto, no, ninguna de estas cosas que están proponiendo en nuestras redes, no. Pero hablando de las redes, hay una parte que es muy importante, que es cómo ha ido mutando, ¿no? Y creo que tú lo sabrás mejor, Margarita Favela, como alguien que ha trabajado en movimientos sociales, digamos, de la calle, de alguna forma pasamos a las redes, al ciberespacio, al internet, ¿no? O sea, ya no llegamos tanto a las calles, pero sí hay una participación política, ¿no? Hemos trabajado aquí mucho de lo que se ha hecho en África, por ejemplo, de lo que han logrado en África a través de redes sociales en términos de cambio político, por supuesto lo que sucedió con la primavera árabe, muchos temas, y hay muchas cosas que se están discutiendo y que se están resolviendo o se están organizando desde las redes. ¿Tú cómo lo ves? Sobre todo pensando en que somos una universidad con una población joven a la cual también le hemos quitado el futuro, a la cual tenemos en las aulas pensando, híjoles muchachos, ¿qué va a ser de ustedes? Exacto, sí. Llega un momento en el que se convierte en un dilema personal
educar gente que dices, ¿y dónde se va a insertar? ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué país va a trabajar si esto se está deteriorando a este nivel de... Bueno, entonces el compromiso siempre es hacerles ver que el mundo es así y hay que hacer cosas, ¿no? Para cambiarlo. Entonces, yo creo que los jóvenes, hay como en todo, un sector que está muy informado, que está muy atento, que está muy movilizado, buscando las opciones, ¿no? Lamentablemente en este país también, hay que decirlo, a la gente que se singulariza en términos de activismo, el peligro que tiene de vida es grande. O sea, en este país los derechos humanos es otro de los grandes temas. Están a merced de los gobernantes o de los sicarios, o sea, no hay protección, no hay seguridad. Y hay una impunidad tan grande cuando se realizan actos contra las personas que eso propicia que se sigan dando las violaciones, es decir, no hay castigo para los responsables, y entonces, bueno, la propia impunidad fomenta las más violaciones. Pero hay muchos jóvenes que están participando, hay muchos jóvenes que no participan en el mercado laboral ni en la educación, porque ya cumplieron un ciclo en la educación, y porque con ese nivel de formación y de capacitación laboral que tienen, no están dispuestos a recibir el salario que les quieren ofrecer las empresas o los sectores que los quieren emplear. No es gratuito que el porcentaje de desempleo del sector con un nivel de formación entre preparatoria y licenciatura sea el más alto, ¿sí? Es decir, son jóvenes que no están dispuestos a malbaratar y bueno, afortunadamente para algunos, o sea, clase medieros y un poquito más, pues tienen una familia que los sustenta. Hay muchos otros jóvenes que con todo y eso, con todos los malos salarios y su formación, se tienen que emplear en lo que sea, porque no les queda de otra. Pero entonces, los jóvenes, hay muy distintos tipos de jóvenes. Y están los otros jóvenes que, buscándose la vida, incurren en la delincuencia. ¿Por qué? Porque en efecto las opciones de trabajo legal y de posibilidad de desarrollo están muy limitadas. Entonces, los jóvenes digamos, como en todos los otros niveles etarios del país, bueno, hay de todo, ¿no? Ciertamente en términos de las redes sociales, los jóvenes son los que la mueven, como se dice, ¿no? O sea, ellos son los que ponen temas, suben, hacen, ¿no? Y han logrado romper en muy buena medida para ellos mismos, para un sector un poco más amplio que ellos, que tiene acceso a las redes, porque reconozcamos que en este país la gente no tiene acceso ni a internet, el internet es caro, las computadoras o los teléfonos se venden muy rápido y se puede hacer, pero finalmente todavía forma parte de un sector minoritario el que tiene acceso. Sí, porque no en todos lados hay señal tampoco. No, ni es tan barato poderla pagar, ¿no? Entonces, pero han logrado romper el monopolio informativo. O sea, la información que circula entre ellos, es algo que, bueno, mi generación no tuvo. O sea, nosotros dependíamos de lo que se publicaba en los periódicos, de lo que se publicaba en las revistas, que fueron, digamos, la pluralidad se fue ampliando con los golpes y la presión social, la presión ciudadana, pero hoy tienen esa otra opción los jóvenes, y la están haciendo. Ahora, no es lo mismo, o sea, me parece que es fundamental las redes, porque son un espacio de comunicación que hace posible eventualmente la expresión vivencial de la organización. Es decir, Yo Soy 132 no fue, que es el epítome de un movimiento. Así es. Causado por eso. No se quedó solo en las redes, o sea, fue fuerte porque el Yo Soy 132, aparte de expresarse por la vía de las redes, se manifestó abiertamente en la calle. Es decir, se hizo palpable, ¿sí? Se organizó de esa manera, que sin las redes hubiera sido imposible, porque eran los chavos de la Ibero nada más, o estaban los de la UNAM. Finalmente esa conexión, la UNAM, el POLI, todas las universidades públicas, todos los muchachos que se sintieron identificados con ese posicionamiento, se volcaron a las calles y en sus propias escuelas organizaron formas de representación, de participación, de diálogo, que
convirtió al Yo Soy 132 en un movimiento impulsor de la democratización en este país, que nunca lo vemos de manera inmediata, porque es una de las cosas que esta oligarquía mexicana ha tenido la capacidad de hacer. Hace que las cosas cambien, pero no cambian de manera inmediata, ni cambian... O cambian, pero no cambian. Sí van cambiando a pesar de... No porque, digo, ningún poder cede por gracia, porque sean muy buenas personas, ninguno, ¿sí? Y la oligarquía mexicana desde los años 40 para acá ha tenido la capacidad de permitir que las cosas cambien, pero como decían, ahí sigue el dinosaurio, ¿sí? Van cambiando a pesar de ellos, pero siempre por la presión social. Nunca, aunque aparezcan como grandes estadistas que ya se dieron cuenta de que hay que hacer tal cosa, en realidad esas transformaciones siempre son resultado de una presión social hecha, a veces muy más inmediata y a veces lo vemos más hacia atrás. O sea, el caso clásico es el 68, o sea, pelean por ciertas cosas, lo que se da como respuesta inmediata es una masacre y 2 años después se van cumpliendo las cosas que el propio movimiento demandaba, pero aparecen como una dádiva del señor Echeverría, en ese momento ya el presidente. Entonces, las redes sociales han posibilitado esta conectividad entre los jóvenes y les digo un sector más amplio de los jóvenes, ¿no? Y su fuerza está en esta capacidad de circular información, de saber que no eres solo, no eres tú solito el que se le está ocurriendo esto, sino que lo compartes con otro y puedes, eso fomenta, digamos, crear una colectividad de ideas que comparte ciertos valores, que se sabe que no está solo, que se sabe que está con la posibilidad de dialogar o de impulsar algo más allá, porque hay muchas otras personas que piensan parecido o que hay. Entonces, sí creo que son un instrumento fundamental. Y no es gratuito, pues que, digo, lo sé yo, lo saben los que lo ejercen, y lo sabe el poder, no es gratuito la infinidad de intentos que se han hecho desde el poder, tanto en las sociedades del capitalismo desarrollado, ¿no?, en Estados Unidos, como en México, de controlar el acceso a la red, de filtrar la información, de estar metiendo el ruido de que por ahí circula información falsa, como si solamente allí circulara información falsa, ¿no? Pero creo que es muy importante ese reconocimiento, porque además permite eso, que la gente se vea a sí misma de una manera distinta, que es parte de un proceso de empoderamiento, que es lo que permite que la gente actúe y la gente se adueñe de su situación y de su problemática para pensar que es capaz de cambiar las cosas, ¿no? El tema está interesantísimo. Bueno, podríamos quedarnos unas 5 horas más charlando aquí. Lo malo es que el tiempo ha llegado por nosotros, doctora Diana Margarita Favela. Preguntas ahora sí de a cómo, de a dónde, de a cuánto, para que todos podamos seguir discutiendo y platicando todos estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente muy Estuvo bueno. Interesante estar aquí. Son los miércoles de abril, en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 4. ¿Dónde se inscribe uno? Allí directamente va a haber constancia de asistencia para los que participen en más del 80% de las sesiones. Y va a haber también transmisión en directo, igual a lo mejor se cae como aquí ahorita. A veces pasa. A veces pasa. Exacto, también en el caso nuestro quedan las grabaciones. Es obviamente, como es la Universidad Nacional, la Universidad de la Nación, es absolutamente gratuito, ¿sí? Y solamente hay que ir, empezamos este miércoles a las 9:30, es la inauguración, por la directora del centro, la doctora Guadalupe Valencia, tenemos entonces este miércoles 4, 2 mesas, la de ciudadanía, en la mañana tenemos la de ciudadanía y la de democracia, y a las 4:30 de la tarde tenemos la de gasto, política fiscal y gasto público. Y así vamos a ir siguiendo cada miércoles
empezamos a las 10 de la mañana, a partir del otro miércoles, del segundo miércoles, y terminaremos con el último miércoles de abril. Pues excelente, ya con eso vamos a compartir todo en nuestras redes sociales en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Para los que quieran más información también pueden comunicarse a los números que vamos a compartir en redes. Hay un teléfono, por supuesto, del CEIJ. Y bueno, doctora Diana Margarita Favela, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante sin duda toda esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, a los tres por la invitación al espacio. Ahí nos vemos. Y esperamos irles pasando alguna nota sobre lo que fuimos trabajando, lo que vamos descubriendo y pues seguirles recordando que si nos hacen favor de continuar invitando. Gracias. Muchas gracias. Pues despedimos un poco de esta conversación con música, Miguel Ángel Quemain. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Historia de un amor de Tanina Zaput. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. La historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. La pasión, el amor y la pasión. Primer movimiento. El mundo se va a acabar. No sabemos qué fue. Pero ya quedan 2 minutos. Ya en estos 2 minutos no creo. O sea, nadie nos está escuchando en estos 2 minutos. ¿Nos están viendo por TV UNAM? Sí nos ven por TV UNAM. Sí nos ven por TV UNAM y sí nos escuchan por FM, ¿no?
96.1 FM, canal 120. Todos aquellos que se vanagloriaron de que nos estaban oyendo por internet y por lo tanto no se había caído la señal, sorpresa. ¡Sas! Concedido. Bueno, no sabemos qué fue, pero se va a resolver. Maligno, un geniecillo maligno, un demiurgo, como dice, ¿quién decía? Demiurgo. Es que yo iba a decir Demogorgon, pero el demiurgo es de Harry Potter. No, los demiurgos son unos demonios. O sea, por eso, pero en la manera moderna de referirse a estos seres, el demiurgo era el que, ¿no? ¿Ya no? No, ¿a que sí? Bueno, ahorita fuera de la... No son. ¿Cómo se llaman los oscuros? ¿Dementor? Los Dementor. El demiurgo es el demonio y el Demogorgon es el de Stranger Things. Que solo se combaten a fuerza de chocolates, los Dementor. La capacidad de los Dementor de robarte... Miguel Ángel ya puso cara de que sí. ¿Eres Harry Potteriano, Miguel Ángel Quemain? No, pero me gusta, pero así como para... Pues me gustó mucho Tolkien y tampoco fui tolkiano. ¿Y tampoco? No, es que está difícil. Hablando de películas que tienen una cadencia distinta al libro, lo vamos a poner así, otro ritmo narrativo, otra forma de construir historias. También están las películas de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Las mías de Harry Potter no me gustan, pero ese es mi problema. Me gustan más los libros. Ahí sí, ni modo. Sí. Bueno, es que hay una página de internet. No, ya nos vamos, pero hay una página de internet donde le puedes poner tus datos y entonces después de una larga encuesta te dice a qué casa de Harry Potter perteneces. Bueno, de Hogwarts. Sí, no. ¿Cómo no? Sí, no la han hecho porque yo salí a Slytherin y estoy bien feliz, de veras. De veras. Esos que van por la vida disfrazados de que van a jugar Quidditch, no, tampoco, no, Luis. Ya nos vamos. 10 de la mañana, gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento, a nuestros queridos amigos de Radio UNAM, de TV UNAM, por supuesto a nuestros ingenieros en cabina, producción, redes sociales, coordinación de invitados, servicios sociales. Enrique Pacheco, nuestro continuista que ha andado con esto de que nos vamos y regresamos y nos vamos y volvemos a regresar, ha andado meneadísimo. Saludos a Enrique Pacheco y ya nos vamos. Gracias Juan Inés de esa, gracias Miguel Ángel Quemain. Gracias Luisa, gracias Juan Inés, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.